Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy Y ahora vamos a realizar un análisis sobre las entrevistas de trabajo, ¿sí? Ese momento en el que nos toca que brillar para poder convencer a nuestros empleadores de que somos las personas indicadas para el trabajo, para las actividades, para todo lo que la empresa pues anda buscando. Vamos a empezar primero analizando unas preguntas que encontré en LinkedIn, que las pongo acá en pantalla, que me parecieron interesantes, pero para serles bien honestos, nunca me hicieron esas preguntas. Sí, yo creo que en mi primer entrevista de trabajo, si me hubieran hecho esa pregunta, sí hubiera quedado un poco en shock, porque realmente no estaba preparado a ese nivel. Creo que mi enfoque era un poco más eh, digamos, lo técnico, en lo que yo era bueno, pero, por ejemplo, ¿por qué debería contratarte? Yo creo que sí me hubiera quedado callado, ¿sí? Me hubiera quedado sin poder responder. Entonces, hoy no he preparado ningún guión ni nada por el estilo. Lo que vamos a hacer es básicamente hacer un análisis de estas preguntas y también quiero hacer un análisis en el tiempo o en la vida real, ¿sí? Porque no todo, no necesariamente siempre es como nos lo pintan en los memes, en las imágenes motivacionales y todo eso, o motivadoras. Entonces hay que hablar la realidad, ¿sí? Lo que realmente pasa en nuestra vida. Entonces, empecemos analizando estas 5 preguntas que en teoría te las van a hacer cuando vas a una entrevista y luego ya entramos basado en mi experiencia, en lo que yo he vivido cuando me han entrevistado. Entonces, si gustas, empecemos. Ok, pues la primera es ¿por qué debería contratarte? Sí, según esta imagen, pues es como nuestro momento para vendernos, ¿sí? Y poder como decir en qué somos buenos. Entonces, generalmente sí es cierto, nosotros debemos de estar claros cuando vamos a una entrevista sobre por qué la empresa nos debe de contratar. O sea, nosotros debemos primero estar conscientes al 100% de en qué somos buenos y qué vamos a aportar a la empresa. ¿Ya? Y pues si de repente te encuentras con una empresa que sí te haga esta pregunta o recursos humanos, pues ya sabes cómo venderte, cómo expresar realmente tus habilidades. Obviamente esto pues va acompañado de muchas características personales, como por ejemplo tener seguridad en ti, ¿sí? Confiar en ti, en tus habilidades y en tus capacidades. El problema es el siguiente. El problema es que cuando uno quiere tomar experiencia, o sea, no tiene experiencia, pues ¿cómo puedo venderme yo? ¿Cómo puedo decirle a la empresa, mire, no sé hacerlo, pero me gustaría aprender? Yo recuerdo que usé esa frase y no les gustó a la empresa. No les gustó pues porque ellos querían ya gente preparada, ¿verdad? Entonces debemos de buscar dentro de nosotros, aun cuando no tengamos esa experiencia, sí debemos de buscar cuáles son esas habilidades, cuáles son esas capacidades y no necesariamente tienen que ser técnicas en lo que vas a trabajar. Pueden ser también, por ejemplo, soy autodidacta, mire, yo tomé un curso o aprendí este concepto en un tiempo récord. O sea, que son habilidades importantes que agregan valor a la empresa, ¿sí? Ok, la siguiente pregunta sería, ¿hay algo que quisieras saber sobre nosotros? Esta sí es bien importante, ¿sí? Esta sí es bien importante. A mí me ha tocado, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de entrevistar a personas, pues, para tener un equipo de trabajo, armar un equipo de trabajo. Y sí, a mí me sorprendió en algún momento una persona que yo le pregunté, bueno, más que pregunta, le dije, mira, te voy a contar un poco de antecedentes sobre quiénes somos y todo, y él me empezó a contar, ah, sí, ustedes son empresa X, se dedican a esto, hacen esto, su producto principal creo que es este, y sus clientes son, y yo me quedé así como, ¿y dónde obtuviste esa información? Y él me dijo, no, mira, yo pues
me puse a investigar, los encontré en Facebook, los encontré en su página, su landing page, en LinkedIn. Entonces me llamó bastante la atención lo que ustedes hacen y realmente me gustaría poder participar o ser parte de este equipo de trabajo. Yo me quedé así como, wow, increíble. Dije, no, pues sí funciona, porque al menos en mi caso, yo como entrevistador me quedé choqueado y me dieron ganas de contratarlo. La verdad es que me motivó. Yo dije, no, pues ¿para qué más le pregunto? Pero obviamente pues tenía que cumplir con el protocolo de recursos humanos. Pero sí, es cierto, nosotros debemos, cuando vamos a una empresa, sí debemos de investigar un poco. Pues porque a veces pues los nombres no son como que muy, digamos, descriptivos en relación de lo que a la empresa se dedica. Entonces sí debemos de investigar un poco su página web, su Facebook. Es importante ver la visión, la misión, sus objetivos, si tiene valores, en qué países está trabajando, cuáles son sus logros más importantes. ¿Por qué? Porque eso también nos va a dar a nosotros la idea de cómo nosotros podemos aportar a una empresa de esta magnitud. Y también nos da la pauta de qué tan estable es la empresa, que eso también es bien importante. Pero imagínate, vas a una empresa donde no existe en el Internet, no tiene presencia en la web, entonces pues se vuelve como que un poco complicado el poder llegar y tener como que un panorama más amplio sobre esta empresa. Obviamente hay empresas que no están en la web, que no van a estar, pero eso es por el giro de negocio. ¿A qué me refiero? No sé, no he buscado, pero supongo que, por ejemplo, una maquila no creo que esté en internet, a no ser que sea una maquila que esté en varios países y que seguramente pues sí es como valioso ese tema, pero em, los negocios pequeños generalmente no tienen presencia en internet, pero pues nos pueden sorprender, ¿verdad? O sea, tampoco es que descartemos todo. Ok, luego, la siguiente sería, ¿por qué quieres trabajar con nosotros? Obviamente, la respuesta o la respuesta más obvia sería, pues porque necesito trabajo, necesito ingresos, pero las empresas no esperan eso, ¿sí? Una empresa no espera escuchar, es que tengo necesidad, es que nadie me contrata, porque eso básicamente no da un perfil profesional del futuro colaborador. Entonces, ¿qué quieren escuchar realmente las empresas? A ver, nosotros debemos de dejar de pensar en yo. O sea, en este momento de la entrevista tenemos que decir cómo nosotros podemos aportar y por qué eso se convierte en nuestra razón de querer trabajar con ellos, ¿ya? O sea, que si yo llego y digo, no, es que fíjese que lo que sucede es que ustedes se ven que son una empresa muy buena y la verdad es que yo no encuentro trabajo, no vas a generar realmente como, como la expectativa, no vas a generar ese impacto en recursos humanos o la empresa o la persona que te esté entrevistando, sino que tienes que buscar y realmente acá abajo dice, lee sobre la misión de la empresa, revisa su sitio y todo, pues para poderlo relacionar con nuestras habilidades. Si mi habilidad es, por ejemplo, numérica, entonces ustedes y la empresa pues se dedica a un aspecto, digamos, matemático o algo científico, ustedes pueden decir, bueno, mira, yo tengo un doctorado, una ingeniería o un bachillerato, una primaria y creo que mis habilidades van a ser de mucho o de mucha ayuda para el crecimiento de ustedes o para la reincorporación de nuevos procesos, para la reincorporación de nuevas estrategias. Yo tengo una certificación en DevOps, en Scrum y creo que poder implementar una metodología ágil va a ayudar mucho en, a la labor que hoy por hoy ustedes ya hacen. Y creo que de mutuo podemos generar grandes logros, ¿ya? Obviamente tampoco es como decir, no, es que ustedes sin mí no van a poder implementar nada, o sea, tampoco es como hacer de menos a la empresa, pero sí tienes que venderte, ¿sí? ¿Por qué quieres trabajar con ellos? ¿Por qué? ¿Ya? No por necesidad, no por dinero, o sea, eso lo tienes que evitar decir. Obviamente no podemos transmitir lo que realmente sentimos, porque eso es lo que necesitamos, pues trabajo y dinero. Pero bueno, entonces esa sería esta pregunta.
Veamos la siguiente. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? Esta es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando te están entrevistando, pues básicamente no te conocen. Y obviamente tú no conoces a la empresa más lo que has como investigado. Y recursos humanos lo único que conoce de ti es lo que tú escribiste en tu currículum. Entonces, ¿cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? Aquí es donde tú tienes que contarles aquellas historias, como decía, como decía mi abuelo, las historias de vaqueros, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú cuentas el desafío que hayas tenido y obviamente cuentas cómo lo superaste, la empresa o la reclutadora se está haciendo una idea de cuál es tu personalidad. Por ejemplo, si uno de los desafíos fue y ojo, porque pueden haber varios tipos de desafío. Un desafío personal en donde tú digas, no, es que mira, a mí la verdad es que me costaba trabajar en equipo, pero al final lo logramos. Sí, logré compaginar con un equipo de trabajo, logramos delegar, recibir actividades. Ese es un desafío personal, pero pueden haber desafíos laborales o técnicos en donde nosotros podemos decir, mira, uno de los desafíos fue la implementación de la cultura DevOps en la empresa donde yo trabajaba anteriormente. ¿Sí? Ese desafío fue bien importante porque no solo incluía personas de un mismo departamento, sino que tuvimos que hacer la integración de varios equipos de trabajo, ¿sí? En donde íbamos a implementar pues todos los procesos continuos, entrega continua, control continuo, comunicación continua. Entonces ese fue uno de los desafíos mayores. Pero ¿qué pasa cuando no tienes experiencia? ¿Cómo puedes mostrar ese desafío? A ver, cuando tú no tienes experiencia, realmente los desafíos se vuelven aún más complicados, porque la mayoría de los desafíos son desafíos personales, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a esto sin caer en digamos, en el problema de que no tenemos experiencia, ¿sí? La honestidad siempre es importante, ¿sí? Ser honestos en una entrevista es bien importante. ¿Por qué? Porque primero la honestidad no es un tema obligatorio o un tema que aprendes en el colegio, en la universidad, es un tema de cultura de nacimiento, donde aprendiste desde pequeño. Entonces, la honestidad es un valor bien importante que debemos de tener cuando estamos siendo entrevistados. Entonces, ¿qué hacemos si no tenemos experiencia y no tenemos desafíos laborales? Ok, aquí entran mucho los desafíos personales. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Un desafío que valoran mucho las empresas, que no es laboral, sino que es personal, es las personas que son autodidactas. ¿Sí? O sea, mire, yo la verdad es que en el colegio, en la universidad me enseñaron solo A, B, C, D. Y por ejemplo, yo hoy puedo manejar estados financieros a la perfección. Sí, y a mí solo me enseñaron la teoría. O mire, yo puedo desarrollar en Android, en Flutter, en Ionic. Y todo eso, todos sabemos que la universidad eso no lo enseña al nivel que las empresas quieren. Entonces, cuando tú cuentas ese desafío, mi mayor desafío fue aprender un nuevo lenguaje, mi mayor desafío fue aprender nuevas estructuras, nuevas lógicas, nuevas psicologías, nuevos conceptos por mi cuenta. Eso lo valora mucho la empresa. Si te das cuenta, no va amarrado a una experiencia laboral, va amarrado a tu personalidad, a lo que tú eres capaz de hacer. ¿Sí? Entonces es importante pues tener claro cuál ha sido tu mayor desafío y obviamente cómo lo superaste. Ok, y si no estoy mal, creo que esta es la última del documentito que encontramos en LinkedIn. ¿Qué puedes decirnos sobre ti? Uy, uy, uy. Miren, ¿qué podemos decir sobre uno mismo? Si eres muy egocentrista, vas a decir maravillas. Que soy lo mejor de lo mejor, que sin mí pues nada pueden hacer. Pero no se trata de ser egocentrista, se trata de ser realista. ¿Sí? Y de cómo podemos destacar nuestros puntos importantes, ya sea académicos, personales, profesionales, incluso hasta familiares. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una de las características que está sujeta obviamente a interpretación es, eh, digamos, nosotros somos 4 hermanos, vivimos solos, yo soy el mayor, me ha tocado que guiar a mis hermanos, trabajar por ellos, luchar por ellos y ellos
pues han seguido adelante. Eso es algo personal, ¿sí? Y realmente eso, si te das cuenta, da un mensaje a las empresas que eres una persona bastante persistente, ¿sí? Y obviamente, ¿hacia dónde quieres ir? Porque no solamente es como contar tu pasado, porque pues contar el pasado hasta cierto punto es fácil de hacerlo, pero a veces difícil de contarlo por el simple hecho que hay emociones, pueden haber tristezas, pueden haber conflictos, pero ya pasó, o sea, ya existe, ya en tu mente está el recuerdo de qué es lo que sucedió. Lo importante es hacia dónde vas, qué quieres hacer, cómo la empresa va a forjar tu futuro, ¿sí? Entonces, yo he entrevistado a muchas personas y la mayoría dicen es que quiero trabajar para pagar mi carrera, para pagar la universidad, ¿sí? Entonces tú dices, bueno, o sea, quiere superarse, quiere sacrificarse trabajando y es una persona, digamos, hasta cierto punto autosuficiente o individual y ella quiere pagar su carrera universitaria y eso es bueno. El problema es que también debemos de ser consistentes con nuestra palabra, porque también me ha tocado que se contratan a las personas no porque quiera pagar su carrera, sino porque cubre todos los requisitos, pero cuando ya pasa 1 o 2 años y tú te acuerdas así como, bueno, ¿y no querías estudiar la universidad? No, es que fíjate que no me alcanza porque compré mi carro. Entonces, ahí ya vas viendo que las personas no son consistentes en sus palabras, ¿sí? Y si te mintió en algo tan importante en una entrevista, pues obviamente te va a seguir mintiendo en otros puntos o es fácil de desviarse en el camino. Obviamente no tienes que esperar 2 años para enterarte que no cumplió con lo que supuestamente iba a hacer, pero bueno, aunque ese es un tema muy personal de cada uno, si quiere comprar su carro, si quiere se endeuda en amueblados, compra su casa o sigue la universidad. La verdad es que cada quien cambia su futuro, pero sí debes de tomar en cuenta mucho ese tema. Ok. Bueno, faltaba una. ¿Cómo reaccionaste ante las críticas? Ok, ¿qué pasa si te dicen, no, mira, no me gusta cómo lo hiciste, está mal, eres pésimo en esto, eres pésimo en aquello? Ojo, quiero aclarar, hay formas de dar una crítica, ¿sí? Lo que conocemos como las famosas críticas constructivas. Obviamente nosotros somos personas y todos los seres vivos merecen respeto. Deben y merecen respeto. O sea, tienen que dar respeto y recibir respeto. Entonces, cuando hablamos de las críticas, cuando una persona dice te voy a dar una crítica constructiva, prácticamente se está posicionando en una línea delgada, está caminando sobre un lazo de un edificio a otro. ¿Por qué? Porque lo que sucede cuando damos críticas, pasan varias cosas, entre ellas nosotros desconocemos cómo esa persona va a reaccionar, ¿sí? Y si nosotros estamos capacitados para dar una crítica constructiva, porque una cosa es, mira, el proceso como lo hiciste debió o pudo haber quedado mejor si hubiéramos seguido estos estándares. Entonces, como recomendación o en mi opinión, creemos que estos estándares fueron definidos para que el proceso que tú hiciste haya tenido un control de calidad un poco más exitoso. Ok, eso tratas como de, como de maquillar, como de filtrar tus palabras, explicándole a la persona que existen, digamos, protocolos, que existen material de ayuda para que su trabajo sea mejor. Eso versus, no, mira lo que hiciste, la verdad es que está pésimo, mano. ¿Sí? Yo lo hubiera hecho de otra forma, ¿sí? O yo lo hubiera dirigido de otra forma. Entonces, la verdad es que no me gustó. Mira, y perdimos tiempo, nos hiciste hacer perder dinero, costos y un montón. Eso no es una crítica constructiva. Muchos van a decir, no, pero es que así se arma carácter. No, momento. El carácter no se forma de esa manera. Sí, debemos de tener ese filtro para dar una crítica constructiva. Ahora bien, pasémonos de este lado. ¿Cómo yo recibo las críticas? ¿Sí? Eres de las personas que te molesta cuando alguien te da una sugerencia o te critica tu trabajo en pro del beneficio que lo hagas mejor. Si eres de esas personas que tienes un ego muy alto y no aceptas que te equivocaste, entonces obviamente no vas a poder trabajar en equipo, ¿sí? Yo he trabajado con personas incluso que son jefes y esto pasa mucho y más tal vez con los jefes, pues porque con los
colaboradores, de alguna forma, ellos pues comprenden la necesidad que tienen y dicen, bueno, ok, voy a mejorar. No me gusta que me critiquen, pero lo voy a aceptar porque necesito el trabajo. O sea, tienen como que lamentablemente ese tema de esa presión en su cabeza de que tengo que mejorar. Aunque no me guste, tengo que mejorar. Pero ¿qué pasa con las jefaturas? Ese es un problema mayor. ¿Por qué? Porque pues ¿quién los critica? ¿Quién les puede decir a ellos quién hizo mal su trabajo? Si las empresas están bien estructuradas, en donde existen, por ejemplo, si no estoy mal, son evaluaciones de 360 grados donde todos evalúan a todos, pues hay una forma de poder transmitir el mensaje al jefe y darle una crítica constructiva, pero ¿qué tan fácil es que un jefe pueda aceptar esa crítica? ¿Sí? Existen muchos temas de egocentrismo, de narcisismo, que tal vez no tengan nada que ver, pero me gusta decirlo. Pero que de alguna manera es bien difícil poder aceptar esas críticas, ¿sí? Entonces, acepta y aprende a recibir esas críticas constructivas. Aunque no sean constructivas, debemos de aprender siempre, y eso lo decía mi papá. Hijo, cuando alguien lo critique, el que se enoja pierde. Y eso es muy cierto, yo ya lo he vivido, me ha tocado experimentarlo, y es cierto, el que se enoja pierde. Y me decía, cuando a usted lo critique, le critiquen su trabajo, su estudio, lo que esté haciendo, eh, acepte, busque entre esa crítica lo bueno, lo que usted cree que puede mejorar, y todo lo demás, las ofensas, las malas palabras, ¿sabe qué? Deséchelas, ¿sí? Y usted va a ser mejor cada día. Bueno. Seguimos aprendiendo. Tampoco les digo, yo ya domino el arte de aceptar críticas. No, 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 no es fácil. La verdad es que no es fácil. Más cuando critican tus videos de YouTube, con el esfuerzo que hace uno para hacer estos videos. Entonces es como un poco complicado, ¿ok? Pero hay que aprender todos los días. Listo, hoy sí. Entremos a las preguntas en la vida real. Ok, las 5 preguntas que vimos anteriormente jamás me las hicieron. Jamás me las hicieron. ¿Sí? Y eso que he estado pues en varias entrevistas de trabajo. Obviamente mi última entrevista fue hace 11 años. Ya que donde estoy trabajando, pues gracias a Dios tengo un buen tiempo ahí. Ya por aquí tengo mi código de barra, ya soy un activo de la empresa. Pero bueno, pasemos a las preguntas en la vida real. Obviamente lo que vamos a ver ahorita no necesariamente es como el universo, o sea, así mira, Héctor, eso es todo, estas son todas las preguntas que vas a recibir en la vida real. No, esas son las preguntas que yo he recibido, ¿sí? En las entrevistas anteriores en las que he participado. Ok, la primera, ¿cuál es tu horario de estudio? Miren, pues es bien importante el tema del horario de estudio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú estás en la universidad o estás sacando un bachillerato por madurez o tu básicos por madurez, generalmente las empresas, hay de dos tipos. Unas donde, bueno, hay de varios tipos, pero los que voy a mencionar son dos. Una que trabaja de lunes a viernes, ¿sí? Y la otra que trabaja de lunes a sábado. Y otras que tienen horarios intercalados y un montón, ¿sí? Pero vamos a hablar de los dos horarios, lunes a viernes y lunes a sábado, ¿ok? ¿Qué sucede? Generalmente nosotros estamos en la universidad y estamos estudiando entre semana, ¿sí? Y mucha de nuestra mentalidad es, yo voy a estudiar entre semana porque ahí se aprende más, ahí nos dan más clases, ahí esto, ahí lo otro, y está bien, ¿sí? Tienes más tiempo de estudio. Y eso es bueno, qué bueno y me alegro por ti. Pero cuando tú vienes y buscas trabajo en una empresa en donde trabajan obviamente lunes a viernes, se te va a empezar a complicar, ¿sí? Empieza a complicarse el concepto de cuando sales vas a encontrar tráfico, la universidad está a 2 horas de camino, está lloviendo, hay un accidente y vas a tener ese problema de no estar cumpliendo con tus horarios de estudio, ¿sí? O viceversa, si tú estudias los sábados y estás aplicando a una empresa o a una plaza de trabajo en donde la empresa trabaja de lunes a sábado, ya empiezan los conflictos. A veces nosotros queremos entrar diciendo, mire, yo quiero aplicar a la plaza, pero estudio los sábados, entonces necesitaría permiso los sábados. No puedes entrar así. O sea, en tu entrevista no puedes llegar así. ¿Por qué? Porque algo que a mí me decían
desde joven, porque no desde pequeño, desde joven, me decía, generalmente las empresas tienen 2 meses de prueba, ¿sí? En esos 2 meses de prueba, yo como colaborador tengo que demostrarle a la empresa que no está mal en contratarme, que no va a cometer un error al contratarme, que soy la persona ideal y no puedo entrar diciendo necesito un permiso de estudio. ¿Por qué? Porque es complicado. Obviamente hay muchas empresas que es, por ejemplo, donde yo trabajo actualmente, esa empresa sí vela mucho por el tema del horario de estudio de los colaboradores y se hacen planificaciones. Mira, tú necesitas estudiar entre semanas, ¿sí? Ah, bueno, entonces, ¿sabes qué? Entra estos días 1 hora antes y el día de estudio sale 1 hora tarde. Entonces tienes hasta 2, 3 horas para poder llegar a la universidad. Pero no todas son así, entonces siempre trata de ver que tus horarios de estudio no entren en conflicto con el horario laboral. ¿Por qué? Porque no debes de entrar en ese conflicto mental en decir, ¿qué es más importante? ¿Mi estudio o mi trabajo? Mi estudio me va a dar mayor profesionalismo. Sí, pero tu trabajo te va a pagar la U. O sea, no deberías de llegar a ese punto. ¿Por qué? Porque pues nosotros debemos de ser respetuosos de las dos áreas. Respeto mis estudios porque me van a llevar a otro nivel, pero también respeto a los empleadores o a las empresas que me están dando la oportunidad de generar experiencia. No seamos malagradecidos, jóvenes. Ok, otra pregunta. ¿Tienes otras actividades ajenas a las de estudio? Este es bien importante porque no hablamos de vida social, ¿sí? No hablamos de que si tienes vida social, si no tienes. eh, Hablamos de actividades que impidan tu buen desempeño laboral. Por ejemplo, hace muchos años nosotros nos tocó que entrevistar a un técnico que él traía experiencia y su experiencia era de freelance, o sea, alguien que trabajaba desde su casa a personas, ya sea empresas o personas individuales. Y lo que sucedía es que por ser freelance, él ya tenía clientes a quienes les daba soporte. Entonces él, cuando nosotros tratamos como de indagar un poco, él dijo, no, yo ya no hago nada, yo no hago desarrollo, ya no doy servicio, ya no hago nada, pero resulta que sí daba soporte. Entonces era aquello de que le llamaban y él en el horario laboral estaba dando el soporte, ¿sí? Entonces eso empezaba a entrar en conflicto de intereses, obviamente, con un horario que se debía de respetar. Entonces es importante poder ser claro si hay otras actividades ajenas al trabajo y al estudio. Pues como les repetí anteriormente, debemos de ser respetuosos de la empresa que nos está dando la oportunidad de trabajar. Puedes trabajar bajo presión. Miren ustedes, a ver, todo trabajo requiere de una presión, ¿sí? Y tratemos de entender un poco a qué nos referimos bajo presión, ¿ok? Si hablamos de bajo presión, bajo actividades lógicas, yo diría sí, sí puedo trabajar bajo presión. Pero si te refieres a realizar actividades imposibles o ilógicas, no. Porque, a ver, pongamos ejemplos. Una actividad lógica es, por ejemplo, tú podrías atender 50 llamadas de servicio al cliente y atenderlas bien. Bueno, yo no he trabajado en call center, pero vamos a asumir que 50 llamadas son posibles. Ok, sí puedo hacer 50 llamadas y trabajarlas eh, al 100, o sea, dar un buen servicio al cliente. Listo. Ok, ahora subamos de nivel. Tú puedes recibir, no sé, 1500 llamadas en un día y dar un buen servicio. No, creo que eso es imposible. Entonces no te contratamos porque necesitamos gente que tenga la motivación, que pueda trabajar bajo presión. Sí, sí trabajo bajo presión. Si hay que entregar algo, lo entrego. Yo cumplo mis objetivos, cumplo mis tiempos, pero tampoco es aceptar actividades que estén, digamos, fuera de la lógica, ¿ya? Y ojo, cuando hablamos de trabajar bajo presión, también la empresa nos está lanzando un mensaje que de alguna forma están desordenados. ¿Por qué? Porque no se debería de necesitar trabajar, pero eso creo que lo vamos a ver en punto más adelante.
trabajar siempre bajo presión, estar como locos y de repente Juanito necesita una su aspirina porque no aguanta el dolor de cabeza, por allá necesitan una su pastilla para los nervios porque le está brincando el ojo como que fuera Pidevías. No, ¿sí? Si siempre es trabajar así, creo que la empresa está mal organizada, los trabajos están mal diseñados, ¿sí? O hay muy poca gente. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. ¿Tienes disponibilidad de trabajar extra? Sí, siempre y cuando nuestro tiempo personal sea respetado, ¿ya? Hablemos un poco del trabajo extra, y era lo que veníamos arrastrando en el punto anterior. Si una empresa siempre necesite trabajar tiempo extra, de lunes a viernes, trabajar sábados, trabajar domingos, entonces esa empresa nos está lanzando una imagen o una idea o un concepto de que ellos no tienen bien estructurado sus procesos. ¿Por qué? Porque toda empresa tiene una planificación, ¿sí? Sea lo que sea, siempre existe una planificación. Y esa planificación se deben de considerar costos, horas hombres, tiempos, obviamente, alcances y otras características que un PM seguramente lo sabe al pie de la letra, pero mencionando estas, todas esas características deben ser consideradas. Pero ¿qué hacen muchos? Muchas empresas o muchos líderes o jefes lo que hacen es contemplar únicamente el alcance. Ok, tenemos que hacer todo esto y yo tengo 2 personas. Listo. La mitad y la mitad. Trabajen. Necesito eso en una semana. Y resulta que al hacer un buen análisis, ese trabajo, primero, se hacía en un mes. Segundo, se hacía con 4 personas. ¿Sí? Entonces, ahí empieza el conflicto de que siempre tengamos que trabajar tiempo extra. Pero, entonces, si nos preguntan, ¿tienes disponible de trabajar extras? Sí, sí. Pero, y ser bien claro, sí, a excepción de miércoles que tengo mi maestría, viernes que voy a la iglesia, los domingos también. O sea, ser como claros. Entonces, ya la empresa, si te contrata, pues ya sabe que lunes, martes, etcétera, etcétera, va a poder contar contigo. Ok, ahora bien, ¿cuál es tu experiencia en el área que aplicas? Esta es básica, esta es bien básica. ¿Por qué? Porque si yo estoy contratando a un contador, estamos hablando de que va a manejar la contabilidad de la empresa. Entonces a mí me interesa saber en qué tiene experiencia. Entonces esta persona pues obviamente me tiene que contar cuál es su experiencia, para quién ha trabajado, qué ha hecho, cómo lo ha hecho. Esto es cuando tenemos experiencia. Pero entonces el problema es el siguiente. ¿Qué hacemos cuando no contamos con esa experiencia, jóvenes? Alguien tendrá la respuesta. Es ahí donde entra el concepto de ser autodidacta. A ver, nosotros cuando hablamos de ser autodidacta es aprender, a ver, de nuestro tiempo y de nuestras, vamos a decirlo así coloquialmente, de nuestras ganas, yo busco la forma de crear conocimiento, de crear experiencia. Así yo no puedo llegar y decirle, no, es que no tengo experiencia. Y tampoco voy a poder decir, no, mire, yo trabajé para tal empresa, para... No, pero sí puedo decir, mire, yo nunca he trabajado, pero sí he hecho estos proyectos, estos proyectos, estos proyectos. Ojo, no llegues diciendo, hice 3 proyectos de la universidad. Si hablamos de ingeniería, esos proyectos no son tan, como les dijera, no son tan aceptables para un nivel de trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque un proyecto de la universidad está años luz a los proyectos de tipo empresarial que realmente se requieren. Entonces, regresemos, no nos salgamos del tema porque muchos por ahí se van a enojar conmigo, me van a escribir y todo, que sí, que Héctor, que deje de estar hablando de ingeniería. No estoy hablando mal, estoy diciendo la verdad, estoy explicando y expresando lo que yo he visto. Entonces, disculpen si alguien se ofendió por ahí. Pero regresemos. ¿Qué pasa entonces, Héctor? ¿Qué pasa si yo no tengo experiencia? ¿Cómo puedo entonces explicar esto? A ver, primero, si tú vas a una plaza, si tú estás aplicando una plaza, sea cual sea, técnica operativa, administrativa, de seguridad, auditoría, lo que sea, primero, si tú estás aplicando es porque tienes conocimientos en eso, ¿sí? Y una cosa es conocimientos y otra cosa es experiencia. Eso estamos claros. Pero
No puedes llegar y decir, por ejemplo, yo no sé, yo no trabajo la contabilidad, yo no soy contador, ¿sí? ¿Me gustó la contabilidad en mis básicos y mi bachillerato? Sí, pero no soy contador. Entonces, yo veo una plaza que dice auxiliar de contabilidad, yo no voy a llegar a aplicar. Mire, yo mando mi CV y ¿cuál es su experiencia? No, ninguna. ¿Y sus conocimientos? Menos. ¿Sí? Entonces, no podemos primero llegar a aplicar a una plaza en donde ni tenemos conocimiento ni tenemos experiencia. ¿Por qué menciono estos dos? Porque Héctor, entonces, ¿cómo puedo? Responda, por favor, ¿cómo puedo responder a esa pregunta? ¿Cuál es tu experiencia en el área que aplica? Ok, les voy a contar mi experiencia. Cuando hace muchos años, chorrocientos de años, cuando yo apliqué a mi primer puesto de programador, hace muchos años, en serio, qué tiempos esos, me hicieron esa pregunta y yo no tenía experiencia. O sea, corrijo mi respuesta. Yo no había trabajado para una empresa. ¿Sí? Entonces, como no había trabajado por una empresa, yo tenía que decir algo que convenciera a la empresa de que yo era la persona indicada. Pero ¿qué había sucedido? Había sucedido que yo, o sea, mi yo del pasado, mi yo joven, eh, en su momento había estado por su lado haciendo programas. ¿Sí? Había estado programando, aprendiendo nuevos lenguajes, había hecho algunas aplicaciones bien básicas y esa era mi experiencia. ¿Sí? O sea, no necesité de entrar a una empresa porque tuve, gracias a Dios, la oportunidad de que sin necesidad de morirme de hambre o de necesitar plata, pude hacer esa experiencia por mi lado. El problema es, pues, cuando estamos contra la espada y la pared, ¿y qué hacemos? O sea, necesitamos plata, pero no tenemos experiencia. Tenemos que hacer nuestra experiencia, jóvenes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que muchos dicen, es que a mí no me contratan porque no tengo experiencia. Va, ¿y tenés conocimiento? No es que tampoco. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? También debemos de poner de nuestra parte, jóvenes. Esto no es como decir, como Don Ramón. Si han visto el Chavo del Ocho, Don Ramón diciendo, ay, quiero salir, voy a salir a buscar trabajo, pero pidiéndole a Dios no encontrar. No es así como funcionan las cosas. Tampoco es como voy a pedirle a Dios que me dé un trabajo, pero tampoco yo me preocupo por elevar mi experiencia, mis conocimientos. Entonces, hay que preocuparse por hacer experiencia personal. No espere que las empresas le den esa oportunidad. Son muy pocas las empresas que le brindan a usted la oportunidad de hacer experiencia. Y ojo, y aquí yo quiero dar una recomendación bien importante. ¿Por qué? Porque yo sí he visto empresas que dan esa oportunidad. Cuando una empresa te da la oportunidad de hacer experiencia como agradecimiento, como personas agradecidas, ¿sí? La empresa nunca te lo va a pedir, pero como personas agradecidas, nosotros debemos al menos de estar un par de años con esa empresa. ¿Qué sucede, jóvenes? A ver, obviamente, si la empresa te está explotando y estás haciendo cosas que no van acorde a tu puesto, pues obviamente ahí sí, pues hay que cambiar. Pero si la empresa te dio experiencia, te dio oportunidad de hacer experiencia laboral, tienes un buen salario, tu presupuesto pues está normal y hay un buen ambiente laboral, como agradecimiento creo que sí debemos de ser leales y después migrar a nuevas cosas. Si la empresa no te da esa oportunidad de crecer, pues sí, hay que migrar a otros lados. Pero ¿qué pasa? Y eso viene creo que aquí, con esta pregunta. Todo está sincronizado. ¿Cuándo puedes iniciar a trabajar con nosotros? Mira, esta pregunta es bien importante porque si tú, vamos a tomarlo del ejemplo en donde tú estás trabajando para la empresa y vamos a unir la pregunta anterior, para la empresa que sí te dio la experiencia, ¿sí? Tú venías de salir de la universidad, cero experiencias, con un ego hasta el cielo porque pues ya eres graduado y crees que puedes llegar a ganar 10,000, 15,000 quetzales, pero cero experiencia. Ok, viene la empresa y te da la oportunidad. Ok, entra a trabajar y aquí va a ser su experiencia, ¿sí? A, a los 6 meses, ya tienes 6 meses de experiencia. Aparece otra empresa dándote el cielo, las estrellas, el universo, te baja la luna, te baja el sol y te ofrece todos los beneficios que siempre has soñado. ¿Sí? Y te dice, usted aplica.
¿cuándo puede iniciar a trabajar con nosotros? ¿Sí? Obviamente por 6 meses, pues ustedes lo pueden hacer de manera inmediata. Pero si no estoy mal, si no recuerdo mal, creo que al año, creo que eran como 15 días y creo que después de 5 años era un mes el que uno tiene que dejar, eh, tiene que seguir trabajando en la empresa posterior a la renuncia. Pero muchos vienen y hacen esto. ¿Cuándo puede iniciar a trabajar con nosotros? Ah, mire, yo puedo iniciar en 15 días porque necesito renunciar, dejar los 15 días ordenado mi trabajo y luego me voy. Miren, hombre, necesitamos que usted empiece dentro de una semana. Para mí, las empresas que hacen eso, el mensaje que me están lanzando a mí, la principal es la desesperación, pero la segunda es que si la empresa no es capaz de respetar a la otra empresa que me dio la oportunidad de crecer o en la que yo estoy trabajando, no va a ser capaz de respetarme a mí como colaborador. No sé si me estoy dando a entender, ¿ya? Pero nosotros debemos de respetar siempre nuestros tiempos. Y ojo, cuando llegamos en ese momento, nosotros debemos de ser bien claros. El tiempo de los 15 días, del mes, de la semana, de lo que sea, no es por respetar un tema de ley, sino debería ser, o sea, como pensamiento personal, debería de ser porque yo necesito ese tiempo para poder dejar ordenado mi trabajo, ¿sí? O sea, yo no me voy a ir y, órale, no sé si ustedes han visto Los Simpsons, cuando Homero renuncia, le, le llama a la generación a todos y se va súper mal y todo, y luego tiene que regresar otra vez porque resulta que lo que había planeado no le funcionó. Entonces, debemos de dejar las puertas abiertas, siempre. Entonces, nosotros, jóvenes, debemos siempre de ser honestos, crear nuestra propia experiencia, ser autodidactas, ser responsables, ¿sí? Varios puntos generales, hablemos de puntos generales. Llegar bien vestido a la entrevista, oloroso, su ropa sin mancha, llegar puntual. Si somos hombres, llegar bien rasurados, con el pelo corto. O sea, no lleguemos como con el pelo súper largo y decir, bueno, si me contratan me lo quito. No, porque pues es la primera impresión la que importa y todo eso. Entonces, tomemos en cuenta todos estos conceptos, jóvenes. Ahora hablemos de los aspectos importantes a considerar para aceptar un trabajo. O sea, no solo es que la empresa nos evalúe a nosotros también tenemos que evaluar a la empresa. Uno de los puntos importantísimos es la ubicación de la empresa. Cuando hablamos de ubicación de la empresa vamos a hablar de Guatemala. Yo vivo en Escuintla y mi trabajo está, espérenme que me ubique, está en Misco, ¿sí? Solo el tráfico de San Cristóbal, el tráfico del Aguilar Batres es un dolor de cabeza. Va, dejemos eso, dejemos a un lado el tráfico, la ubicación de la empresa en zonas rojas. ¿Qué son las zonas rojas? Son las zonas muy peligrosas donde asaltan, secuestran, X, Y, Z, ¿sí? Entonces, si yo voy a la entrevista y me doy cuenta que el bus me deja a 5 cuadras de donde está la empresa y me toca que caminar esas 5 cuadras, para mí está mal, ¿sí? Yo no me atrevería si no tengo un medio de transporte propio. ¿Por qué? Ustedes podrán decir, Héctor, pero yo camino. Si el caminar, el hacer ejercicio ayuda. Sí, pero ¿qué pasa con las lluvias? Uso paraguas. Sí, pero ¿qué pasa con las lluvias de nuestra Guatemala? Que vienen con viento, que se inundan las calles, que vienen con basura, que los carros pasan pero volando y te bañan. ¿Qué pasa con todo eso? O sea, es importante. ¿Qué sucede si sales tarde? Tienes que caminar 5 cuadras solo o sola. ¿Ya? Entonces la ubicación de la empresa es bien importante. No solo te vayas por necesidad, ¿sí? También evalúa tu seguridad. El otro tema es, ¿hay transporte accesible? Sí, hay transporte accesible. Qué bueno. Sí, mire, aquí a las 6, yo salgo a las 6, va usted. Entonces tengo que salir corriendo porque a las 6 pasa el último bus y está aquí cerquita. Ok, listo, lo alcanza. Luego me bajo en la terminal, de ahí tomo otro bus que me lleva para X punto. De ese X punto tengo que irme para el otro punto. Entonces, no, eso no es transporte accesible. Sí, volvemos y recalcamos, hay que tener cuidado con la seguridad de uno, ¿sí? Entonces, resulta que tú tienes que pagar, no sé,
hasta 50 quetzales de puro transporte y entonces tu presupuesto te alcanza, sí, qué bueno. Pero siempre hay que tomar en cuenta que exista un medio de transporte accesible. Ok, hablemos de crecimiento profesional, económico y jerárquico. A ver, la empresa tiene crecimiento profesional. Yo recuerdo que fui a una entrevista carretera al Atlántico, sí. Yo pasé, sí, la empresa me aceptó, me dijo, sí, Héctor, mire, usted pasó las entrevistas, pasó las pruebas y queremos contratarlo. Y era un tema como un choque emocional y mental porque en mi mente yo decía, es buen trabajo, pagan bien, pero es imposible llegar. Es imposible llegar porque yo vivía en Escuintla, carretera al Atlántico, y, eh, y tenía que hacer lo que les expliqué, bajarme en un lugar, montar otro bus, otro bus, otro bus, otro bus. Y el último bus que salía de regreso hacia la capital pasaba a las 3 de la tarde. Entonces, era imposible. Y yo seguía en eso. Yo fui a todas las entrevistas, yo fui a todos los exámenes y era imposible. Yo sabía que era imposible ese trabajo. ¿Y qué fue lo que me hizo cambiar? Cuando a mí me confirmaron en plaza, yo pregunté que si había un crecimiento en jerarquías, ¿sí? O sea, yo entro ahorita como desarrollador, pero puedo llegar a ser jefe o supervisor o coordinador o algún puesto más. Y el que me estaba entrevistando era mi jefe y me dijo, sí, claro que puedes crecer. Ah, qué bueno. ¿Y a qué posición? Por ejemplo, podrías crecer a mi plaza, a mi puesto, yo. Eso, es- eso va a ser imposible. Él no va a querer que yo le quite su puesto, obviamente. Entonces, yo dije, no, ahí no hay un crecimiento en jerarquía. Sí, debemos de estar seguros que la empresa nos ofrece un crecimiento profesional. O sea, vamos a ampliar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, nuestro profesionalismo, nuestro manejar. eh, si podemos ampliar todo eso, está bien. Ok, veamos un crecimiento económico. Ah, aquí sí, tenés aumentos cada año del 5%. No, sí, o sea, el 5% hagan sus números, ¿sí? Agarren su salario ahorita y eso multiplíquenlo por 0.05, ¿sí? Ok. Y sumen lo que les dio más el salario que tienen y eso va a ser su aumento anual. Entonces, hay que buscar también una mejoría económica. O no, sí, mira, aquí cada 3 años hacemos un incremento salarial. Si tú aceptas, pues ya sabes que cada 3 años te van a dar un aumento, ¿ok? Y obviamente el de la jerarquía, que ya lo habíamos visto, el seguir creciendo. También hay que tomar en cuenta, jóvenes, que no solo es pedir, pedir, también tenemos que dar nuestra capacidad de crecimiento, o mejor dicho, nuestra capacidad y nuestras habilidades. Pues no es solo decir, yo quiero ser jefe. Sí, tener los skills de ser jefe, las cualidades. ¿Has manejado antes equipos? No, bueno, ¿cómo quieres ser jefe de 200 personas? Hay que empezar desde abajo. Ok, eh, estabilidad, eso es bien importante. ¿Sí? ¿Por qué puse todos estos temas? Porque ya me ha pasado, jóvenes. Yo salí de una empresa muy buena, tenía muy buena estabilidad, la empresa estaba bien, bien fomentada porque era como que pertenecía a una de las telcos acá en Guatemala. Entonces, yo quería crecer económicamente. Si yo quería seguir creciendo, fui a una entrevista a una empresa en zona 14X. Obviamente no voy a decir el nombre, pero hoy sigue existiendo esa empresa. Y resulta que pasé todas las pruebas, entré y me pareció súper bien. Y resulta que cuando, después de 2 meses de estar trabajando, resulta que la empresa solo me podía pagar la mitad de mi salario. Y ojo, una semana después del día de pago. ¿Y qué decía? Es que fíjate que no ha entrado dinero, los clientes no han pagado, y un montón de excusas. Y lo peor era que
3 días antes del día de pago, el mero mero, o sea, el director de la empresa, se desaparecía, ¿sí? Y era así como que, ¿y a quién le alegás? ¿O a quién le pedís tu salario? Y recuerdo yo que yo duré ahí como 6 meses. No duré mucho, por supuesto. Pero mi jefa ya tenía 4 años de estar ahí. Yo le decía, ¿y cómo haces? Y ella me dijo, bueno, yo ya acomodé mi presupuesto, ¿sí? Mi presupuesto está acomodado para poder aguantar esas semanas de atraso, que no te paguen completo. Y yo le digo, sí, pero yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo tal fecha tengo que pagar A, B, C, D, la gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí ya tenía medio de transporte. Entonces era bien complicado porque la estabilidad de esta empresa era bien mala. Sí, económicamente era pésima, no pagaba a tiempo, no pagaba cabal. Entonces, obviamente tuve que renunciar, me moví a otra en donde me fue mucho mejor, obviamente. Desde ahí, entonces, en mis preguntas, en las entrevistas era, mire, la estabilidad de la empresa económica está bien. Y sí, sí está bien. Y cuando me decían está bien, entonces ya lanzaba, como decimos, con chanfle la pregunta principal. ¿Alguna vez la empresa ha dejado de pagar en tiempo o completo el salario? No, y algunos hasta se ofenden, ¿cómo va a creer? Esta empresa es una empresa formal y todo. Entonces, cuando pasaba eso dije, bueno, respiro, si paso, nítido, y si algún día lo hacen, yo se los digo, eso yo se los pregunté. Pero bueno, la estabilidad de la empresa. Entonces, em, básicamente esto sería los puntos que queríamos pues cubrir. Entonces, yo muy agradecidos a todos los que llegaron hasta este minuto viendo el video. Espero que les haya servido mucho, mucho, mucho la información que acá compartimos. Me gustaría pues saber sus comentarios, sus opiniones, porque pues no necesariamente todo lo que digamos acá es la realidad completa al 100%. Me gustaría interactuar con ustedes. Entonces dejen sus comentarios siempre ahí. tomemos en cuenta pues todos estos aspectos para poder buscar un buen trabajo. Ok, entonces muchas gracias. Que tengan un lindo día.